momentos nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de que para el Señor somos valiosos y Él nos ve y nos mira como algo valiosos. Eh, Muchas veces los comentarios de la gente, lo que pueda llegar a opinar, lo que puedan llegar a decir, tiene mucha importancia en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿no? Y más cuando hay frases, cosas que vienen de gente a las que nosotros queremos, valoramos, apreciamos y, y te dicen cómo vos sos o cómo ellos te ven y quizás muchas veces te duele o a veces te pone contento, depende de lo que te digan, ¿no? ¿Eh? A veces te demuestran valor y a veces no. Pero importante es saber de que en la palabra del Señor, ahí justamente hoy mi mamá me compartía una, una frase que me daba eh, una confirmación de este tema que quiero compartir hoy, que hablaba de José, ¿no? Y José, un hombre como cualquiera de nosotros, que fue despreciado, desechado de su familia, de su propia familia, ¿no? Era el elegido por el papá, el que tenía la túnica de colores, ese hombre diferente de la casa, aquel que sus padres lo cuidaban un montón, muchísimo lo cuidaban, y no, ni siquiera lo dejaban ir a trabajar con sus hermanos, sabían que los otros eran menos peligrosos, y dice que sus hermanos lo despreciaron, lo desecharon, pero qué importante es que José tuvo sueños de parte de Dios y él pudo realmente creerle a esos sueños. Creerle de tal manera que era diferente donde quiera que él iba. Había algo en él, había algo que él portaba. Pero él también hacía la diferencia donde estaba. Si él hubiera pensado como un esclavo más, y hubiera sido un esclavo más. Pero él no pensaba solamente como esclavo, siempre pensaba un pasito más allá. Era el líder de los esclavos. Estaba en la cárcel, era el líder de los presos. Estaba limpiando en la casa de Potifar y se convirtió en el amo de llaves, era el líder de la gente de limpieza. Entonces nos damos cuenta de que había algo en él que también lo llevaba a ser diferente gracias a los sueños que Dios había puesto en su corazón. Yo creo que Dios ha puesto cosas lindas en cada uno de nosotros, palabras, nos ha dado promesas, nos ha dado y ha dicho cosas de nosotros que nadie ha dicho, cosas de bien, cosas de grandeza. Qué importante es eso. La palabra del Señor dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Qué lindo es que te reconozcan en la calle y te miren y digan, es una buena persona. Que digan, tiene un buen nombre. Que te conozcan por tu nombre. Importante es esto, pero la palabra del Señor dice, bueno, muchas veces también nos consuela al decir eh, que importante es más ser conocido cuando lleguemos al cielo. Y que Jesús diga, yo te conozco. Yo creo que esa es la recompensa mayor, ¿no? Pero la palabra del Señor se cumple al decir, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero nos lleva a mirar un poquito más allá. Muchas veces creemos tanto a lo que el hombre nos dice, a lo que escuchamos, entendemos y escuchamos opiniones, escuchamos críticas, escuchamos tantas cosas que por ahí suelen frenar, dañar, lastimar, ¿no? Justamente hoy me pasaba una experiencia, un tema que realmente me quedó ahí retumbando en mi corazón, se la compartí a Sara, se la compartí a mis padres, porque en el día de ayer salí a correr y tenía mucho dolor en mi pierna, en mi rodilla y no pude seguir corriendo. Entonces fui al médico con un dolor en la rodilla. Para mí la rodilla me dolía y me dolía la rodilla y dormí re mal con un dolor de rodilla y, y se me iba para cualquier lado y era todo un desastre. Fui al médico y me dice, no, pero la rodilla está sana, está bien. Dice, un tendón que tenés de la cadera a la rodilla que
está cansado, fatigado, gastado. Y usted sabe lo que me pasó, automáticamente el dolor de la rodilla se me fue. Y me empezó a doler acá arriba. Y usted dice, va, ¿qué pasó? Está todo acá. No, muchas veces está todo acá. Está todo en la cabeza. ¿Eh? Uno piensa y dice, ay, la rodilla, porque me dolía la rodilla. Pero resulta que el nervio termina en la rodilla. Y dice, si el nervio está contracturado, va a ir siempre a donde termina, a la terminal. Entonces dice, hace que la rodilla esté tensa, pero... Y automáticamente me empezó a doler atrás, no me dolía a la cadera. Pero como me dijo que salía de la cadera, me empezó a doler la cadera. Y te dicen, pa, pero todo está en la cabeza, ¿no? El dolor está, no es que me lo inventé el dolor, no, sí está. Pero le digo que tiene mucho poder el que digan y el que dice de nosotros. ¿Cómo una persona puede decirle, no, no te duele ahí? Es de acá el problema. Y automáticamente el dolor se fue para arriba. ¿Cómo es el tema? Entonces ahí nos damos cuenta que mucho poder tiene lo que digan, lo que dicen y lo que nosotros creemos en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos con una gripe y decimos, oh, bueno, hoy en día hay tantos virus dando vueltas que nos imaginamos cualquier cosa, pensamos que ya estamos para comprar y alquilar un nicho, no sé, ya estamos ahí como para... y nos imaginamos de todo, ya estamos viendo los angelitos. Y resulta que vamos al médico y dice, no, así un simple resfriado, tomate un tafirol y se te pasa. Y automáticamente pareciera que hasta los síntomas se nos van. Automáticamente al otro día ya nos levantamos mejor. Mucho poder tiene lo que nosotros estamos pensando, creyendo, entendiendo, procesando en nuestra mente, nos hacemos la película de todo. Y muchas veces cuando alguien habla, opina algo de nosotros, lo primero que pensamos es si nos hacemos la gran película de lo que ocurrió, de lo que pensó la otra persona, de lo que dijo, y creemos eso. Y eso muchas veces nos mata los sueños, nos mata la fuerza, nos mata la fe, no nos permite crecer como veníamos. Pero cuando realmente estamos confiando y creyendo a lo que Dios dice de nosotros, y a veces hemos oído sordos de lo que la gente dice y opina, realmente es ahí cuando somos más que vencedores, como decía esta canción que cantaba la pastora, ¿no? Somos más que vencedores, porque la palabra nos lleva a ver un Dios de milagros, un Dios de cosas grandes, un Dios de lo sobrenatural, un Dios que de lo imposible. Y muchas veces las palabras del ser humano están muy lejos de eso, ¿no? Pero Dios dice que nos ha dado como algo valioso a las naciones, como profetas, como algo más allá de los reyes. En la antigüedad estaba el rey, pero estaba el profeta, y el profeta era mirado con mucho más respeto que el mismo rey, ¿no? Dice que cuando llegaba Saúl, bueno, todos los soldados estaban ahí, pero llegaba Samuel y todos le tenían un respeto tremendo, ¿no? Hasta el mismo rey Saúl respetaba la gran autoridad del profeta Samuel, ¿no? Y no sabía qué hacer sin esa correctiva del profeta Samuel. Entonces nos damos cuenta de que para Dios es algo importante. Por eso Él dijo, yo te doy como profeta a las naciones, como algo grande, como algo lindo. Te he puesto, dice, como real sacerdocio, como una nación santa, como algo adquirido por Dios, como algo valioso en las manos del Señor. Pero nos guiamos muchas veces por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos escuchan. Es ahí donde estamos en problema. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de que es más importante oír palabra de Dios que escuchar lo que el mundo dice. Hoy justamente escuchaba una predicación que estaba en la radio, que era una grabación de ahí del pastor Miguel, y hablaba de los tiempos de cuando subió el gobierno que está ahora, ¿no?
y decía, no hay plata, ¿no? Y subieron con ese lema. Y parecía que mientras más lo repetía, menos plata había. No es que habían cerrado los bancos, no, sino es que la gente empezó a creer que no había plata, que no teníamos, que no había para pagar, que no había esto, que no había otro, que estábamos en crisis, lo peor del planeta, ¿no? Y no es así. Cuando empezamos a creer que Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que está con nosotros, Dios es el que va al frente, nos empezamos a dar cuenta de que empezó a sobrar, Dios empezó a multiplicar, Dios empezó a bendecir, ¿o no? ¿Se acuerda de esa situación usted? Hace algún tiempito, no hace muy lejos, donde Dios comenzó a bendecirle a usted con cosas nuevas, con ropa, con cosas, mientras que los demás decían no hay plata. Nosotros comenzamos a creer y a decir hay en abundancia, ¿qué no hay? Para los hijos de Dios siempre hay en abundancia, ¿no? Pero el problema está cuando creemos, tenemos la oreja puesta en otro lado, ¿no? Apuntemos el satélite hacia Dios, ¿no? Y bueno, vamos a buscar en Romanos capítulo 6, versículo 23. Importante es entender que somos especiales para el Señor y Él en todo momento nos cuida y quiere lo mejor. Amén. Por eso siempre intenta alejarnos a veces de que nuestra señal esté apuntando para otro lado. ¿Se acuerda de esos tiempos donde había que subirse arriba del techo a sintonizar la antena? Que el viento nos movía la antena y no podía mover tele, entonces de arriba había uno y de abajo había otro que le decía, no, te pasaste, volvé. ¿Se acuerda? Siempre nos mandábamos al pastor arriba del techo, ahí estaba nevando y estaba sintonizando. Y eran tiempos donde había que sintonizar bien, porque si no se veía lluvioso, no se veía, queríamos ver un partido o algo y no podíamos. Bueno, esto es igual, yo creo que nuestra sintonía tiene que estar puesta en el Señor, porque si no comenzamos a escuchar ruidos extraños. Y ahí está el problema, cuando se meten otras interferencias, otras radios. Me acuerdo mi abuelo en la noche se ponía a sintonizar la radio y tenía un equipo grande y escuchaba radios de Japón, de Alemania. Como estaba el cielo más limpio, sintonizaban radios de todos lados. Pero qué importante estar en la sintonía correcta. Entonces, la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, lo que Dios da al hombre, es vida. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Amén? Pero cuando estamos sintonizando para otro lado, nos damos cuenta de que el único destino de esa sintonía es la muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de nuestros sueños, nuestra mente, nuestro corazón. Nos comenzamos a llenar de pecado, de falta de perdón, de errores. Comenzamos a poner la oreja en lo que la gente dice, en lo que otros opinan, pero qué bueno es entender esto, qué bueno es ver que lo que Dios quiere darnos es una vida, y una vida en abundancia, y una vida eterna, ¿no? La dádiva, lo que Dios da cuando nosotros sintonizamos bien, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, eso es algo que realmente lo entendemos tomados de la mano del Señor. Vamos a buscar en San Juan capítulo 16, versículo 33. Allí dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Él nos ha hablado, siempre nos habla, para que podamos tener paz y confianza en Él, ¿no? Confianza en Él. Y nos aclara y nos dice ahí, en el mundo vas a tener aflicción. Va a haber gente que va a hablar mal de vos. Va a haber gente que se va a levantar de una u otra manera. Van a haber problemas, dificultades, momentos de llorar y otros de reír. Pero dice, tenés que confiar en todo tiempo que Él es quien te escogió y quien te va a sostener siempre, ¿no? Dice ahí claramente, yo he vencido al mundo. Confía, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que muchas veces perdemos, la confianza. Perdemos la confianza cuando, por ejemplo, una persona que queremos, que valoramos, habla mal y habla a nuestras espaldas, póngale un ejemplo. Usted ya no confía más en esa persona, ¿o no? Ya no vuelve a confiar, ya no vuelve a poner un secreto en las manos de esa persona porque sabe que no es de confiar, no es una persona sincera. Entonces, nos lleva a entender que Dios es totalmente diferente. En Él tenemos que confiar, siempre. Él no nos va a fallar, no nos va a mentir. Pero somos tan cabezones que muchas veces confiamos más en el ser humano que en lo que dice que en Dios. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, es una persona que no puede confiar, dice, no puede apoyarse en otro ciego, porque van a ir los dos a parar a la sequía, van a ir los dos a parar al zancón. No, entonces, qué importante es confiar en Dios, que Él, en su gran amor y misericordia, siempre tiene el destino de vida y vida eterna para sus hijos, para los que en Él confían. Los que en Él confían no serán avergonzados, dice su palabra. No va a dejar al justo mendigando pan. Él no te va a dejar en la nada. Él no te va a dejar desahuciado. Él no te va a dejar desamparado en una dificultad. Sino que dice, confía, porque yo ya he vencido. Él ya ha peleado, Él ya ha ganado por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Eso nos lleva a entender lo que Él tiene para nuestras vidas, lo que Él quiere realmente para nosotros, como hijos, como herederos, porque nos ha dado como herederos, herederos de todas las bendiciones, herederos de todas las riquezas. Amén. Gloria a Dios, nuestra fe tiene que ser aumentada, nuestra visión realmente tiene que ser puesta en Él. Ya a veces pensamos que somos cualquier cosa, que nadie tiene la mirada sobre nosotros, que somos uno más del montón, pero no es así. Él te ha puesto como algo especial en tu barrio, algo especial en tu casa, algo especial que realmente vos puedas entender que sos algo especial. Vamos a buscar en Génesis capítulo 37. Y allí vemos la historia nuevamente, la historia de José, ¿no? Este joven que llegó allí a la vida de Jacob, y Jacob lo tuvo como algo valioso porque fue el hijo de la mujer que más amó, por la quien tuvo que trabajar tantos años, por la que se esforzó muchísimo, en la que él realmente había elegido. Entonces fue el hijo de ese verdadero amor y el querido, ¿no? Él realmente no es que no quería a los demás, sí, los quería, pero era ese hijo que realmente él tenía algo diferente en su corazón por él. Entonces, allí vamos en el versículo 4, 37:4,
En el 3 vamos a leer, dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿A ver? La palabra del Señor, el mismo Jesús le dijo allí a todos sus discípulos y le dijo, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Jesús mismo lo dijo. Como le pasó a José aquí. Era aborrecido por todos por ser diferente, por tener esa túnica de colores. Y Dios te ha puesto, a vos también te ha puesto un manto, te ha puesto una túnica diferente. ¿No? Ese manto de unción, de gracia, ese manto que te dio para darte como posesión tuya, dice, todas las naciones. ¿No? Pero, y a José también, lo puso ahí como un ejemplo. Pero Jesús mismo nos dio a nosotros y nos dijo, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Y dice allí que José, en el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿No? Muchas veces nos ha pasado de contar lo que Dios hace, las grandezas que Dios hace. Muchas veces la gente que no conoce a Dios dice, este está mintiendo, este está hablando cualquier cosa. Y empiezan a decir, son unos mentirosos, son esto, son lo otro. Hablan de lo que no ven, hablan de lo que no han visto. Y muchas veces usted dice, pero si es verdad, si yo lo he visto un milagro, he visto como Dios me ha multiplicado, como Dios me ha bendecido. José dice que había visto un sueño, como Dios iba a ponerlo en grande, en alto. Lo contó a sus hermanos y lo otro, peor todavía. Se enojaron más con él, lo aborrecían porque decían, ¿cómo vos querés ser más grande que nosotros? Y lo mismo pasa con nuestras vidas, pero qué importante es no sacar la vista de esos sueños y cosas grandes que Dios tiene. En el 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que en manojos se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. José soñaba y soñaba en grande, pero no es que soñaba cosas que se le ocurrían a él, no fue una ocurrencia de él. No es que José veía muchas películas, no es que José miraba mucho Discovery Channel, no. Dios depositaba en él esos sueños. Dios depositaba en él promesas y cosas grandes, como lo mismo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Ahí nos damos cuenta de que muchas veces estamos equivocados en confiar, estamos equivocados en creer o entender que el otro, que de la manito de mi hermano me voy al cielo. No.
Cada uno de nosotros somos los encargados de creerle a la promesa y palabra de Dios y entender que la única llave que abre las puertas del cielo es mi llave con el Señor, ¿no? Y entender que podemos alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero siempre y cuando realmente estemos sintonizando la sintonía correcta. ¿Amén? Dice que José contó, habló, dijo, lo único que recibió de los demás fue: estás loco, José. ¿Cómo que vos haces más grande que nosotros? Pero si vamos rápidamente a cómo termina la historia, y esta historia se cumple todo como Dios le puso en el corazón de José. 11 hermanos inclinándose ante José, y José ahí mirándolos como el nuevo gobernador de Egipto. ¿Se cumplió o no la palabra? Se cumplió. José como el gran gobernador y los 11 hermanos yendo a pedirle ayuda al gran gobernador de Egipto. Y Jacob dijo que yo y tu madre vamos a inclinarnos ante ti. Y dice que en un momento José mandó a llamar a su papá. Dice que llegaron ellos, llegaron sus hermanos, llegaron su padre, todos ante el gran José. Se cumplió cada uno de los sueños y proyectos que Dios le había puesto en el corazón de José. Nadie lo entendía, nadie lo creía, nadie le creyó a José, nadie entendió que lo que él estaba soñando era lo que iba a ser en un futuro. Nadie le creía. Todos decían: está hablando cualquier cosa, está mintiendo, está fanfarroneando, dijeron, está creyéndose más grande. Pero dice que por esa razón sus hermanos lo envidiaban. Sus hermanos decían: ¿cómo es eso que quiere ser más grande que nosotros? Y dice la palabra que avanza ahí, José, allí en el versículo 13 dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, ¿no? Y a partir de ese momento solamente un versículo pasó de diferencia y la cosa cambió, la historia cambió, porque ahí sus hermanos lo tiraron al pozo, luego lo vendieron, luego él se fue como un esclavo, pero José, aún en lo más profundo de ese calabozo, siempre marcó una diferencia, porque había algo en él. ¿Amén? Y quiero decirle que Dios a usted le ha escogido y le ha puesto como un real sacerdocio, y vaya donde vaya, y usted es un creyente realmente de sus promesas y de su palabra, usted va a marcar una diferencia. ¿Amén? La diferencia se va a notar, se va a ver, pero qué importante entender que no somos igual al resto, no somos igual a los demás. Dios ha puesto cosas lindas y grandes en nuestras vidas, aunque muchas veces no nos creen, aunque muchas veces te traten de loco o opinen cualquier cosa. Qué importante decir: no es lo que Dios dice de mí, no es lo que Dios opina de mí. Lo que Dios opina de mí, muchas veces cuando nos dicen: no, pero no hay plata, no vas a crecer, no vas a alcanzar ese sueño, ese emprendimiento, y lo que Dios dice de ti es que Él te va a proveer, te va a sostener, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es el que te sostiene, dice. Hoy escuchaba esa linda predicación del pastor y decía: yo soy Dios el que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué importante, ¿no? A veces decís: no, pero estoy solo, la verdad que me dejaron todo, estoy solo. Pero Dios te dice: no temas, yo te ayudo. Y Él es Dios, no es un amiguito más, no, Él es Dios que nos sostiene, dice, nuestra mano derecha. ¿Amén?
¿Por qué de nuestra mano derecha? Porque es esa mano fuerte, esa mano que realmente no se va a soltar tan fácilmente. Amén. Gloria a Dios. Importante es esto y entender que los sueños y planes que fueron puestos allí en José pudieron verse reflejados. Tuvo que pasar un proceso, sí. Muchas veces el proceso no nos gusta, pero todo eso lo llevó a José a entender que realmente era Dios quien estaba con él. Cuando José pensó que se habían olvidado de él, que Dios se había olvidado de sus sueños y de sus promesas. Cuando estaba en el calabozo del fondo, dice que ayudó al copero y al panadero y se olvidaron, se fueron ellos, pasaron años. Pero un día Dios dijo, no, tengo un soñador que realmente ha sido procesado y este es su tiempo, esta es su hora. Así que qué importante, dice su palabra, estar allí con nuestras lámparas. Pero hace unos días escuchaba y decía, qué importante esto. Me dice que está la parábola allí de las 10 vírgenes, que no solamente necesitaban la lámpara, sino que también necesitaban el aceite. Y yo decía, qué importante, ¿no? Pareciera un detalle. Muchas veces tenemos la lámpara, tenemos la fe, el conocimiento, tenemos nuestra creencia de decir, sí, yo creo, yo sé, yo entiendo. Pero dice que habían unas que el aceite no lo tenían. No estaban con el aceite cargado. Qué importante es eso, cargar el aceite. Entender que su espíritu, su presencia tiene que estar con nosotros cuando Él venga. Porque dice que Él va a venir y se va a llevar a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que va a venir donde realmente su espíritu esté. Porque podemos ser muy creyentes, cristianos, entendidos en la palabra, pero si su espíritu no está en nosotros, cuando Él venga, nos vamos a quedar. Importante es entender que Él nos ha escogido, pero también entender nosotros en nuestro corazón que lo necesitamos a Él para con nosotros y en nosotros siempre. Amén. Gloria a Dios, le invito a que se ponga de pie, que en esta noche usted pueda encender ese fueguito en su corazón, que usted pueda entender que no somos cualquier cosa delante de Dios, ¿no? Quizás Dios dio un lugar a cada uno, ¿no? En la sociedad, dentro de su trabajo, dentro del área donde usted se mueve, pero que donde usted se mueva pueda entender que Dios los sueños que puso, los planes y deseos, los va a cumplir y los tiene que cumplir. Amén. Así que en esta noche realmente Dios sea fortaleciendo sus sueños, fortaleciendo y haciendo entender que Él los va a cumplir, que Él va a pelear a nuestro favor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos para poder ver. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu voz. Abre, Señor, nuestro entendimiento para hacernos saber y entender que tú nos has escogido y nos has puesto como real sacerdocio, como algo especial delante de la humanidad, delante de nuestros hermanos. Señor, entendemos que muchas veces la envidia, los celos, muchas veces el qué dirán, afecta, Señor, en nuestro subconsciente, en nuestra cabeza, en nuestra mente y corazón. Pero qué importante que en este tiempo, Señor, podamos enfocarnos en ti, podamos sintonizar, Señor, a tu frecuencia, a lo que tú dices,